noches, iglesia. Hoy es un día, pues una noche bastante especial. Hoy se llama la noche preguntándole al pastor. Vamos a hacerle unas preguntas al pastor acerca de las decisiones que a veces tomamos y no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Y bueno, de pronto aquí hay muchas personas que están así, entonces tenemos como invitado especial al pastor Bernardo. Da un aplauso más grande a Dios por la vida de nuestro pastor Bernardo. Hola, buenas noches, ¿cómo han estado? Bueno, gracias por venir, qué bueno verles. Un saludo a todos los que están en la casa ahí pendientes también de las preguntas. Llegaron unas preguntas súper interesantes, Carlos. Súper interesantes, Sí. Paz. La verdad es que se movió bastante las redes sociales en todo el día y bueno, aquí tenemos varias preguntas y bueno, si quieren ustedes ahí en tiempo real pueden también mandar preguntas con el número de celular que va a aparecer acá en pantalla. Bueno, Paz, pero yo quería preguntarle algo. ¿Usted cuándo ha estado así en una situación así que ha dicho si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, si se ha sentido así un poquito como dudoso? Sí, en muchas ocasiones, pero recuerdo una en particular hace muchos años, como en el 2005. Había empezado a trabajar en un lugar y llevaba como 2 meses y siempre en mi corazón había tenido un deseo. Siempre me veía o había soñado, después de haber estudiado en la universidad, soñaba con estar en una compañía así, wow, gigante. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de llegar a un lugar y como que me empecé a entusiasmar ahí, pero luego Dios me abrió la puerta en el otro lugar. Resulta que unos meses antes de llegar a Colombia, en una noche que estábamos orando, Dios me dijo que me iba a llevar a una empresa. Bueno, esa empresa es del Cerrejón. Entonces yo siempre soñé trabajar en el Cerrejón. Y Dios me dijo, yo te voy a llevar al Cerrejón. Y resulta que ya llevaba como 2 meses trabajando acá en Montelíbano, en Cerro Matoso, y ya me sentía como contento, amañado, y de pronto Dios me abre la puerta y me lleva a hacer unas entrevistas allá. Y entonces me hicieron una oferta formal de trabajo, y ahí entré en esa encrucijada de la que tú preguntabas. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Si solamente hubiera uno mirado las circunstancias o los hechos palpables, como el salario o las condiciones laborales, pues seguramente no estaría acá. Y ahí es donde empieza uno a tener que morir a lo que uno quiere o a lo que uno sueña para empezar a depender de lo que Dios quiere. Porque en realidad los planes de Dios siempre son superiores. En esa época, cuando yo tomé la decisión finalmente, después de ayunar y de preguntar y de pedir consejo, Dios me llevó aún, aunque las condiciones no eran iguales, sino que acá eran un poco más desventajosas, yo decidí obedecer a Dios y decidí quedarme donde Él me dijo que yo estuviera. Él me dijo, ahí te prosperaré, ahí te haré ver mi gloria. Algo así similar a lo que decían las canciones hoy que me hacían recordar todo eso. Y bueno, hoy está, evidentemente el resultado es claro, ¿verdad? Estamos todos acá. Dios tenía un propósito superior al mío, algo que yo tal vez en esa época no visionaba, no vislumbraba, pero Dios sí. Entonces, cuando uno se toma de la mano de Dios y está en esas encrucijadas, créeme que Dios te va a llevar al mejor camino. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque uno no la vea en el momento, aunque uno tal vez no la perciba, Dios siempre tiene lo mejor. ¿Y cómo fue ese tungo que le dio así como que, uy, Dios mío, tengo que dejar todo que hago? O sea, ¿no le dio esa cosquillita que le da uno así en el estómago cuando no quiere hacer así algo, pero toca hacerlo porque es la voluntad de Dios? Claro, eso es un momento muy difícil, porque es el enfrentamiento entre lo que uno quiere hacer y lo que Dios le pide a uno hacer. Entonces, el hombre allá, el carnal, el yo, siempre está reclamando y siempre te está diciendo cosas que te saca como todo lo que tú has soñado, ¿no? Mira, tú quisiste hacer esto, tú quisiste hacer esto, y esta es la oportunidad, este es el momento, este es tu momento. Pero por el otro lado, la voz del Espíritu Santo diciendo, cuando tú obedeces, ahí encontrarás bendición, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el encargado
de hacernos entender que la voluntad de Dios es 100,000 veces, 1,000,000 de veces mejor que la voluntad tuya. Tal vez a veces la inmediatez que manejamos nosotros nos lleva a que queramos las cosas de una manera ya, insofacta. Pero Dios es un Dios de proceso y a medida que va pasando el tiempo te va mostrando que el plan que Él tiene no solamente acaba con uno, que eso es la diferencia. Los planes del hombre, cuando el hombre los decide, acaban con uno. Uno se muere y ahí terminó el plan. Pero cuando uno decide seguir la voluntad de Dios, el plan de Dios trasciende, porque Dios es un Dios de generaciones. Entonces yo entendí que mi decisión no solamente estaba afectando mi vida o la vida de mi esposa, sino la vida de mi familia, mis hijos. Porque ahora ellos tienen un destino, ¿verdad? Hoy ellos ya pueden continuar en un legado que les estamos dejando a ellos. Entonces Dios siempre va a hacer cosas con tu familia, amén, con tus generaciones. Amén. Amén, amén. Hay que creerlo, así es. Bueno, muchas personas, la verdad, hicieron muchas preguntas. Hay que seguir orando por el celular. Disculpen, está comenzando apenas a hacer los procesos. Bueno, hay varias preguntas y una de ellas, pastor, me llamó mucho la atención. Sí. Dice, de alguien, dice: en este momento de mi vida estoy pasando por pruebas fuertes, mi salud está deteriorada, tengo muchos compromisos y deudas, mi compañero abandonó nuestro hogar hace 5 meses, algo de lo cual, gracias a Papito Dios, ya me siento mejor. He encontrado en la iglesia Manantial de Dios y en sus enseñanzas gran alivio a mis tristezas, porque me siento más cerquita de Dios. Me gustaría mucho saber cuáles son las promesas que Dios tiene para mí. ¿Cuáles son las promesas para una persona en esa condición, verdad? Enferma o que se siente abandonada. Bueno, yo investigué nuevamente la palabra de Dios y la Biblia siempre tiene una promesa para cada una de nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios versículos que a la persona que preguntó yo creo que le pueden servir. Yo creo que es la voluntad de Dios que tú los oigas hoy y que te afirmes en ellos. Por ejemplo, Isaías 54:4 dice: no temas, ya no vivirás avergonzada. O sea, yo le pedí al Señor que me diera una palabra y el Señor le dijo, o te dice a ti allá donde estás, si estás acá o estás en casa, no vivirás más avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez o de ese abandono que está viviendo, ¿verdad? Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Tercera de Juan 1:2, referente al tema de la salud, dice: querido hermano o hermana, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Isaías 53:5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y yo le recomendaría a esa persona que hizo esta pregunta, también le recomendaría que tratara de vincularse a los procesos de la iglesia, ¿verdad? La Biblia dice en el Salmo 92 que nosotros florecemos cuando estamos plantados en la casa de Dios. Entonces yo te animo a que te plantes en la casa de Dios, que asistas a un equipo de crecimiento, que tengas un líder. Yo creo que no hay mayor bendición que tener una persona que esté pendiente de uno, que no esté para condenarlo, que no esté para juzgarlo, sino simplemente para apoyarlo y también para corregirlo, porque cuando uno decide someterse a alguien en autoridad, no solamente es para que lo animen, lo incentiven o lo impulsen hacia adelante, sino también para que lo corrijan. ¿Cuántos saben que el padre bueno corrige a sus hijos? Entonces, esa es una buena forma también de crecer espiritualmente. Yo sé que Dios tiene planes maravillosos para ella y para todos nosotros. Así que creo que esa sería la palabra de Dios para esa persona en este momento. Excelente, tremendo, Paz, tremendo. Y bueno, así hay muchas preguntas. Por ejemplo, esta pregunta que dice: he convivido con el adulterio de mi esposo y sus vicios, entre paréntesis, alcohol, por aproximadamente 18 años. Esto ha provocado heridas y daños a mí y a mis hijas. A una de mis hijas le diagnosticaron escoliosis congénita y esto quebró mi corazón y me culpo a mí y a mi esposo por todo lo que ha pasado. Quiero que me oriente y poder tomar una decisión. Ok, entonces, ¿qué dice la Biblia frente a ese tema? Lo primero y lo que yo considero que debe ser el paso número 1 para cualquier persona es el perdón.
Nuestra herramienta número 1 de progreso espiritual, de crecimiento espiritual es el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón enferma, el perdón trae muchas cosas negativas. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Entonces, ¿la amargura es una qué? Es una raíz venenosa que va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va comiendo todo, ¿verdad? Va destruyendo el amor, va destruyendo la paz, va destruyendo la paciencia, va destruyendo todo el fruto del Espíritu Santo. Porque fíjate que el autor de Hebreos dice que impide que recibamos la gracia de Dios. Entonces yo pienso que cualquier persona que tenga algo contra otra, lo primero que debe hacer, y la Biblia nos anima, es a perdonar. Siempre tenemos que estar revisando nuestro corazón frente a ese tema, porque finalmente el perdón es algo que beneficia nuestra vida. Lógicamente libera a la otra persona, pero al final el resultado más positivo lo vamos a tener cada uno de nosotros. Entonces yo le recomendaría a ella que tratara de hacer ese proceso de perdón. Lógicamente el perdón desde el punto de vista natural es imposible, porque olvidar la ofensa o la traición de una persona es demasiado complejo. Pero el perdón consiste en esto, en entender que la justicia es de Dios y no de los hombres. Cuando yo perdono, yo le estoy dando la oportunidad a Dios de actuar para que en su justicia Él tome las medidas necesarias. Si fuera en nuestro caso, fruto del resentimiento, de la amargura, creo que nosotros podríamos excedernos o aún quedarnos cortos. Pero cuando nosotros realmente entregamos esa carga a Dios y le permitimos a Él actuar, vamos a ver la justicia perfecta de Dios. Entonces, el primer paso es perdonar. Si ella perdona y si ella demuestra que es una persona que realmente se dejó tocar por el Espíritu Santo, le aseguro que sus hijas se dejarán tocar también. Y esa sanidad emocional también repercute en nuestra vida física. Está demostrado científicamente que la amargura causa enfermedades. Entonces, yo pienso que vale la pena perdonar. No significa que tengamos que hacer de cuenta que no ha pasado absolutamente nada. Lógicamente, todas nuestras actuaciones tienen unas consecuencias. Cada uno define cómo las va a asumir. Y lo segundo frente al tema es, Mateo 19:9 dice lo siguiente. Jesús está hablando, le hicieron una pregunta acerca del divorcio. Entonces le preguntaron de que por qué Moisés había dado carta de divorcio a los hombres. Jesús les responde que es por la dureza del corazón de la gente. Pero aclara algo y dice lo siguiente, y les digo lo siguiente, dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos, bueno, en este caso estaba hablando de la esposa, pero también podemos llevarlo al esposo, a menos de que la esposa o el esposo haya sido infiel. Entonces, cuando hay infidelidad en un matrimonio, lógicamente, y lo que cualquier persona desea o nosotros como iglesia deseamos es que haya restauración, ¿verdad? La Biblia nos anima en el libro de Malaquías y nos anima en el libro de Génesis y en Mateo también, en los evangelios. Jesús nos anima a que no se destruya un matrimonio. Pero muchas veces es muy difícil restaurar un matrimonio cuando hay tantas heridas juntas en el corazón de una persona. Entonces, una persona que está enfrentando el adulterio, que la pareja le fue infiel, pues tiene toda la libertad y tiene todo, digamos, el respaldo de parte de Dios para tomar esa decisión. O sea, Dios la va a respaldar, porque la infidelidad es algo, Dios dice que mancilló el lecho. A mí me encanta esa palabra cuando dice que el adulterio es ensuciar el lecho matrimonial. Y para Dios el matrimonio es algo tan sagrado y tan maravilloso que a Dios le duele cuando uno de los dos falla en ese sentido. Entonces, pues cada persona puede tomar la decisión. Hay personas que deciden perdonar y hay otras personas que deciden distanciarse. Después puede haber reconciliación. Hay tantos casos, tantas opciones que es difícil dar un consejo específico, hay que analizar el caso en particular. Pero Paz, yo veo como la gente hoy como triste, como, miren, está el número ahí, manden sus preguntas, mándenla, lo que tengan ahora que decidir, ahora mismo, si van a decidir ahora ir a comer pizza, ir a comer perro caliente donde Richard, ir a comer, si van a hacer dieta en estos momentos, mándenlo, que ahí también está la voluntad de Dios. Tenemos una pregunta bastante chévere acá, que la acaban de enviar. Dice, mi pregunta tiene que ver, y abro el WhatsApp, dice, mi pregunta tiene que ver con un negocio que adquirimos mi esposo y yo hace 2 años, en un momento difícil de nuestra economía.
No le consultamos a Dios y hoy vamos de mal en peor. Estamos pensando en vender. ¿Será la mejor opción? Bueno, mira, yo pienso que Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oran, buscan mi rostro y se arrepienten, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Uno tiene que ser también inteligente, ¿no? Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia. Entonces, si verdaderamente después de 2 años un negocio no le ha dado y lo único que hace es abrirle el hueco a sus finanzas, yo pensaría que uno siempre tiene que poner un alto en el camino a las cosas. A veces es necesario contraerse para volver a expandirse. Ahora, Dios es experto en allanar las sendas o en enderezar la senda torcida, porque lo que Dios tuerce nadie lo endereza, y lo que Dios puede hacer es enderezar lo que Él torció o lo que Él permite que se tuerza producto de nuestras malas decisiones. Ahora, hay experiencias en la vida que nos marcan y a veces aprendemos con dolor. Yo creo que esas personas o esa pareja que escribió esa pregunta nunca más volverá a tomar una decisión sin preguntarle a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. En cambio, los caminos de Dios siempre prevalecen. Por eso hay que buscar siempre la voluntad de Dios. No importa la decisión que sea, grande, pequeña, significativa, no tan significativa, siempre hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué les aconsejaría a ellos? Que buscaran una consejería con sus líderes, si están conectados en un grupo. Si no están conectados en un grupo, conéctate en el grupo, pide una cita a los consejeros. Dios usa las autoridades para hablarles, va a usar las autoridades, entonces le pueden contar su caso, cuáles son los detalles y ellos sabrán. Pero en principio yo pensaría que después de 2 años un negocio que no ha dado, y si Dios no estaba involucrado en el asunto, pues difícil. Paz, pero o sea que usted puede decirnos que a veces el dolor purifica, el dolor es necesario para que nos purifique, para decir, ya esto no lo vuelvo a hacer más, ya no meto más la pata ahí en ese hueco. Lógico. Yo pienso que todo es la dureza del desierto o la prueba es proporcional a la dureza de mi corazón. Entre más sensible sea yo… Ojo, iglesia, eso, ojo. Repítalo otra vez, Paz, disculpe, porque ¿Sí? es que… Okay, a mí también me tocó. La dureza del desierto es proporcional a la dureza de mi corazón. A mayor dureza, o sea, a mayor indiferencia con Dios, más fuerte es el desierto. ¿Por qué? Porque Dios lo que está interesado es en mi corazón. Y Él va a quebrantar lo que sea necesario para cautivar mi atención. Yo tengo una estadística y digamos que la iglesia siempre me la alimenta, y está comprobado que el 95% de nosotros, los que estamos en la iglesia hoy, llegamos por una razón muy difícil. No buscamos a Dios en las buenas, se lo aseguro. El 95%, hay un 5%, seguramente la mayoría de ellos está acá hoy, el 5%. Más espiritual. Que llegaron porque Dios despertó el amor y ellos se sintieron atraídos y llegaron con ligaduras de amor. Otros llegamos con la disciplina. ¿Sí? Dios fue exigente, duro, porque Dios no está pensando en la temporalidad de los 70 o los 80 años. Dios está pensando en una eternidad y nos está formando y está preparando para ese destino glorioso y maravilloso que vamos a tener allá. Me gusta esta pregunta. Ajá. Y es una pregunta que también la hago mía. Dice, pero no es mía, pero la hago mía. ¿Cómo conocer que un sueño o una visión viene de parte de Dios? ¿Cómo conocer que un sueño o una visión viene de parte de Dios? Bueno, lo primero hay que reconocer que Dios habla a través de sueños y visiones. Eso está escrito y fue profetizado en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y luego fue confirmado por el apóstol Pedro cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 19. O sea que lo primero para saber que un sueño es de Dios es creer que Dios puede hablarnos a través de sueños y visiones, porque si yo no creo, ¿cómo me va a hablar Dios? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que yo tengo que hacer es creerlo y luego filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Dios nunca me va a hablar de una manera distinta a lo que dice su palabra. Entonces el sueño no puede estar descoordinado o no puede ser opuesto a lo que Dios nos habla en su palabra. Y lógicamente Dios le va a hablar a las personas que tienen relación con Él. Dios le va a hablar a las personas que están ahí metidos con el Espíritu Santo. Es un don, un regalo que se va desarrollando progresivamente en la medida que yo más me meta en relación con Dios, más revelación va a haber.
Ahí está demostrado. Daniel tenía sueños, visiones, Ezequiel, el mismo José, pero cada uno, digamos que actuó de manera diferente frente al sueño de Dios. José fue más irresponsable. José no sabía cómo administrar el don. Entonces ahí voy a otra parte. ¿Cómo saber si los sueños son de Dios? Pues cuando yo tengo un líder, cuando yo tengo un consejero que ha caminado de pronto más millas que yo, ha caminado antes que yo el camino, pues yo puedo ir a preguntar. Cuando yo empecé a hablar en lenguas, la primera vez que yo hablé en lenguas, consulté a una persona que tenía experiencia, porque para mí era una experiencia nueva, no era algo usual en la iglesia a la que yo asistía, pero había una persona que había sido pastor de mi papá que amablemente accedió a contestarme todas las preguntas que yo tenía y a orientar el don, porque eso es muy importante. Uno necesita consejeros. La Biblia habla de que en la multitud de consejos está la sabiduría y la victoria. Entonces yo pienso que no nos la sabemos todas. Hay gente que tiene de pronto un poquito más de experiencia, Dios los ha usado. No es casualidad que una persona sea el líder de uno en un momento específico. Entonces Dios usa todos esos instrumentos para demostrarnos que ese sueño fue de Dios. Entonces la Biblia, el consejero, tener relación con el Espíritu Santo. Y es posible, Paz, que Dios pueda cambiarle de pronto. O sea, a veces uno cree que los sueños, o sea, tenemos esa visión, tenemos ese sueño, se está dando todo y en el minuto 99 Dios dice, no, cambio de planes. ¿Que Dios cambie de planes? Sí. Pero es que Dios puede cambiar cuando Él quiera. Sí. Lo importante es la obediencia. Lo que pasa es que a veces Dios tiene que cambiar de estrategia por nuestra desobediencia. Ahora, yo tuve una experiencia frente al tema y resulta que hace muchos años tuve un sueño y de pronto fui un poco negligente. No le presté atención. Soñé algo, consideré que era algo como menor y resulta que era una advertencia de Dios para que yo estuviera preparado a una circunstancia que iba a pasar. Entonces, cuando, digamos, el sueño se materializa en mi vida y yo me doy cuenta que Dios era el que me había hablado hace como una semana, yo quedé impresionado porque el no saber responder a esa situación me conllevó a comprometerme a cosas que no debía comprometerme, que era lo que Dios básicamente quería evitarme. Dios me estaba diciendo, cuando te suceda esto, cuando te encuentres con esa persona, tienes que prepararte para darle una respuesta contundente. La Biblia dice que nuestro sí debe ser sí, nuestro no es no. Y ese día yo empecé a dudar, ahí fui dubitativo y dejé una puerta abierta. Lógicamente, cuando una persona le cuenta a uno algo y uno hace caso omiso, pues uno siente que no debe volverle a hablar, ¿cierto? ¿Para qué le voy a contar si no necesita de mi consejo o de mis palabras? Entonces yo tuve que reflexionar, tuve que entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo te pido perdón, porque reconozco que ese sueño era para mí, ese sueño tenía algo específico y yo fui muy displicente. Y para la misericordia mía, Dios me volvió a hablar en un sueño. Y me estaba preparando con esa misma persona para una situación que venía. A la semana volvió a pasar, pero ya yo estaba preparado espiritualmente. Entonces he aprendido algo. Dios siempre quiere hablarnos. El problema es que cuando nos habla y nosotros no determinamos su voz o no escuchamos su voz o la omitimos, pues Dios decide callar por un tiempo. Entonces, si usted hace rato no escucha a Dios o no ve a Dios o no le habla a través de la palabra o no le da un sueño, una revelación o no llega alguien y le dice, mira, el Señor te mandó esta palabra, preocúpese. Porque eso significa que Dios le habló hace rato y usted se hizo ¿qué? El sordo. Dígalo conmigo, el sordo. Sordito. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Mira el de al lado, dígale pilas. Yo me imagino que hay 10,000 preguntas que tiene que hacer la iglesia hoy al pastor Bernardo. Pero solo nos quedan ¿cuánto? Solo nos queda 20 minutos. 20 minuticos. En 20 minuticos tienen que mandar 1000 preguntas. Vamos que el pastor Bernardo lo responde todas, las responde todas. En 30 vamos, segundos. Vamos, saquen el celular. Ay, sí nos sacan el celular. Bueno, Paz, bueno, hay muchas preguntas, Paz, la verdad. Todas son impresionantes, la verdad. Uf. Ore para que Carlos escoja la suya. ¿Ah? Mire esta, Paz. Mire Ajá. esta. Cuando tengo una decisión por tomar y quiero pedirle ayuda a Dios con tantas voces y opiniones, ¿cómo sé cuál de todas es la voz de Dios? También, ¿cómo sé si la voz que sigo es la correcta? Imagínese, pastor, en la casa la abuela, el tío, el primo. Ojalá fuera la abuela, el tío y el primo.
¿sí? Muchas veces esas no son las voces que nosotros escuchamos. Escuchamos la voz del amigo, el compadre, ¿sí? La voz del clan, del grupo, de la manada, y a veces esas voces no son muy buenas. Entonces, yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer es trabajar en el proceso de aprender a reconocer la voz de Dios. La voz de Dios, así como cuando de pronto tú me llamas y yo ya reconozco tu voz porque ya hace años que nos conocemos, de la misma manera cuando Dios me habla ya yo reconozco que es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios nunca va a ir contraria a su palabra. Entonces, si yo leo la Biblia, si yo soy una persona constante en la lectura bíblica, yo sé que Dios no se va a salir de esos parámetros. La Biblia es el marco de referencia dentro del cual Dios quiere que nosotros tomemos decisiones diariamente. Entonces Dios nunca va a salir con un consejo. O sea, dice la Biblia que Dios puede hablar a través de las piedras, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico en donde había un hombre que era tan terco, no se daba cuenta que Dios le estaba hablando por aquí y por allá, que tuvo que una burra hablarle a él. Entonces Dios va a buscar la forma, pero Dios siempre va a usar el marco de referencia que Él nos dejó, que es la palabra, para hablarnos. Entonces, si yo quiero saber qué es la voz de Dios, lo primero que yo tengo que hacer es tener una relación clara, concreta, permanente, constante con Dios. Si tú quieres que Dios te hable a tu vida, tú necesitas leer la Biblia. No hay otra manera de entender que esa es la voz de Dios. Pero también he aprendido en mi vida a distinguir la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Yo creo que muchos han experimentado lo que a Jeremías le pasó, que cuando Dios habla uno empieza a arderle algo por acá. Cuando Dios habla uno empieza a inquietarse. Cuando Dios habla uno no se puede quedar callado. Cuando Dios habla uno no se puede quedar quieto porque es el impulso que da el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Pero esa relación con el Espíritu Santo también tiene que ser una relación que se desarrolla con el tiempo. Yo recuerdo la primera vez que escuché la voz del Espíritu Santo, eso a mí me costó, porque Él me estaba hablando acerca de la vida de otra persona y Él quería que yo le diera un mensaje a otra persona y yo me negaba porque por dentro la voz del hombre viejo, ¿verdad? El hombre viejo se caracteriza por ser duro, el hombre viejo se caracteriza por ser terco, el hombre viejo se caracteriza porque es incrédulo, racional, quiero que me hables a mí. Sí, o racional. Entonces uno pone en duda todas esas cosas. Pero cuando uno decide y suelta la voz del Espíritu Santo, uno empieza a entender que ese es su llamado, ese es su tono de voz, esa es la forma como Él habla. Entonces se necesita aprender. Y eso es con el tiempo. Yo le preguntaba al apóstol que vino, al apóstol Steve, cómo hacía él, ¿no?, para escuchar tan claro. Y me dijo, pero ¿cómo no? Si yo constantemente estoy poniendo en práctica el don que Dios me ha dado, lo estoy usando más de 200, 300 veces al año, entonces ya yo tengo el oído muy fino para escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces lo mismo le digo a esta persona, necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo, pero también los consejeros. Definitivamente uno siempre tiene que estar preguntándole al consejero qué piensa, qué opina, no para que él decida por uno, es para que Dios me pueda hablar a través de mi autoridad y yo pueda ir al lugar secreto a donde yo oro y decirle, bueno Dios, aquí están las opciones, aquí está la voz, lo que yo he sentido que es la voz tuya, tu palabra, lo que el Espíritu Santo me ha hablado, esto me habló mi líder, mi autoridad. Tener el panorama más claro. Tengo el panorama, analizo las opciones y tomo una decisión. Porque el que tiene que tomar la decisión siempre es uno. No es el líder, no es el pastor, nadie más. Cada persona de manera individual tiene que tomar la decisión. Y yo he aprendido algo también, que cuando uno quiere oír la voz de Dios, uno tiene que orar para que se callen las otras voces. Porque se oye la voz del diablo, la voz de uno mismo, la voz de los amigos, pero uno tiene que oír la voz de Dios y Dios lo va a respaldar. Entonces ese es como mi consejo para esa persona. Bueno, Paz, y aquí llegó una pregunta poderosa de un soltero, pero que ya quiere casarse ya. O sea, ya no aguanta más. Primera de Corintios 7, está el hombre que arde ya. Ya está la pasión. Cásese. Ahí. Ajá, ¿qué Dice, le está pasando a ese hombre? ¿Cómo puedo saber si una mujer que está en mi iglesia y sentimos que hay cierta química? No. Es la mujer que Dios quiere para mí, Pastor Bernardo. Esa la deberías responder tú. ¿Ah? Tú pasaste por el proceso. Uy, pero eso fue fuego consumidor. Fuego consumidor. Sí, eso fue duro. Duro.
Lógicamente, cualquier relación empieza con el amor eros, pero una relación que quiere ser una relación que agrade a Dios no debe basarse simplemente en la atracción física. Lógicamente, pues si ya hay esa evidencia, ¿qué haría yo? ¿Cierto? Empezaría a conocer a la persona. Porque una cosa es que me guste físicamente. Una cosa es que yo le vea a los ojos y me palpite el corazón, hayan mariposas. Pero otra cosa es cuando yo empiece en la interacción diaria a ver cómo es esa persona, Conocerla, claro. a conocerla. Una buena pregunta sería, ¿cuál es la visión de esa persona? ¿Encaja con tu visión? Porque a veces uno quiere, hay personas que dicen, decididamente yo voy a vivir en Montería hasta el último día de mi vida. Y la otra persona dice, no, yo quiero salir y viajar por el mundo Yo entero. voy para Nueva York. Sí, entonces ahí no hay visiones que se estén complementando, porque la Biblia dice que Dios al hombre le dará ayuda idónea, o sea, el complemento. Todo lo que nos hace falta a los hombres, Dios nos lo va a dar a través de una mujer, si ese es el deseo de nuestro corazón. Si hay algún eunuco, bueno, él con Dios se va a entender. Si hay un Pablo por ahí. Si alguien que no quiere casarse, bueno, perfecto, Dios va a ser su complemento. Jesús es su esposo o su esposa. Pero cuando uno tiene el deseo de casarse, yo pienso que uno tiene que buscar la persona que lo va a complementar. Entonces, yo siempre recomiendo, y a todos, incluyendo a Carlos, le dije, no involucre las emociones de entrada, porque es un problema cuando uno se enamora, cuando uno involucra las emociones y después se da cuenta de que, ups, esa no es la niña, la familia de ella como que no me gusta mucho, ay no, ella tiene un pensamiento como extraño, ella quiere hacer cosas en la vida que yo no quiero hacer. Ministerialmente, lógicamente estamos en la iglesia porque todos en algún momento queremos servirle a Dios, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver, bueno, ella complementa mi ministerio, ¿a qué estoy llamado yo? No, yo estoy llamado a servirle a los jóvenes, yo estoy llamado a predicar, y resulta que ella es apática a las cosas de la iglesia. O ella es apática al llamado tuyo y resulta que ella es misionera y tú no quieres ser misionero. Cosas de ese estilo. Entonces, O sea, puede ser filistea, ¿no? puede ser, ojalá que no, Dios quiera que no. Porque el yugo desigual no funciona. Ahora, un consejo, si usted quiere ir bien en el matrimonio, ¿cuántos quieren lograr el 100% en un matrimonio? Empiece con el 50% consiguiendo un novio o una novia cristiana de verdad. Porque hoy en día hay muchos cristianos que no son cristianos. Vienen a la iglesia, se hacen pasar por cristianos, pero en realidad no hay nada, no hay compromiso con Dios. Entonces, ¿qué esperaría yo? Listo, me gusta, me parece linda, simpática, pero yo voy a esperar, yo siempre le digo, espera que sirva. Déjela que muestre cómo es el servicio, o viceversa, ¿no? Le decimos también a las chicas, espera que el tipo sirva. A ver cómo es la cosa allá, cómo es la vuelta que hace, cómo se comporta, cómo es su temperamento, cómo es bajo presión. Ahí sacan lo peor, entonces usted puede ver, analizar, yo me lo voy a aguantar, porque cuando uno se casa compra todo el paquete. Así es. Compra lo bueno y lo malo. Entonces ahora, no involucre las emociones, empiece una amistad, conózcala. Cuando uno está en grupo, uno tiene la opción de ver cómo es la persona en realidad, no hay máscaras. que saque lo peor de claro, esa persona. Y uno dice, bueno, eso es trabajable, esto no es trabajable, esto lo puedo tolerar, esto no lo puedo tolerar, hay cosas que definitivamente no, otras sí. Y luego cuando uno ya va dándose cuenta de que sí hay una afinidad, no simplemente química, sino de pensamiento, de visión, de estilo de vida, uno se da cuenta que es la persona que Dios le tenía a uno preparado. Y ahí sí, comprométase. Cuando usted ya esté preparado para asumir la responsabilidad de un matrimonio, comprométase. Claro. Bueno, le recordamos a todos, este es el número 321-755-24. Manden sus mensajes, mándenlos, no les dé pena. Por ejemplo, como el de este joven universitario, Paz. Mire, puede que mi pregunta puede sonar un tanto absurda. O sea, cuando dice uno así que va a ser como absurdo. Es como cuando uno dice, perdóname, no te vayas a ofender. Si me gusta una persona y yo siento que le gusto, pero aún somos jóvenes universitarios, ay, escaladores, ¿qué deberíamos hacer? Era absurda, Paz. Yo se lo dije, era absurda. No, pero yo creo que ya la respondí, ¿verdad? Entonces, conózcala. Nadie lo está obligando a casarse. Nadie le está obligando a que tiene que empezar una relación. Conózcala, no pasa nada. Ir a comerse una hamburguesa, ir al cine, no tiene nada de malo. Gástele. Yo les doy la dirección de unas buenas hamburguesas aquí
A 4.000, a 4.000. Ricas. Acuérdese, es mejor dar que recibir. Así es, así es. Hay mucho tacañín por ahí. Reprendemos ese espíritu. Bueno, Paz, seguimos ya con una pregunta más seria. Ajá. Dice, estoy desempleada hace varios meses, he estado ingresando hojas de vida, he ido a varias entrevistas, pero en unas quedan de llamarme, en otras las condiciones no son las mejores, tengo una idea de negocio, pero no sé si es lo que realmente debo hacer. Ya le he preguntado a Dios en oración, pero no he obtenido respuesta. ¿Será que debo seguir ingresando hojas de vida para ser empleada o inicio negocio como independiente? Bueno, eso me hizo recordar hace muchos años una situación que también yo viví. Y hay varias cosas. También es una respuesta demasiado, o una pregunta a que tiene muchas respuestas. Pero yo le diría a esa persona básicamente es, uno, a veces Dios cierra una puerta, como dice el libro de Apocalipsis, porque quiere que nosotros primero trabajemos algo en nuestra vida. Los desiertos tienen un propósito, llamar nuestra atención. Oseas 2:14 dice que Él nos lleva al desierto para hablarnos con amor, tiernamente. Entonces, esa es la primera pregunta que yo me haría. Bueno, ¿qué está pasando en mi vida? Si yo estoy buscando trabajo y la puerta está cerrada, ¿qué quiere Dios hablarme? Porque tal vez Dios quiere es que yo sane, que yo restaure, que yo perdone, que yo ponga mi vida en orden para que yo pueda ser fructífero a la hora de trabajar. Ahora, si ha hecho el proceso y ha revisado y considera que su vida está en paz con Dios y no tiene nada que trabajar así mayor cosa, pues significa que tal vez Dios está cerrando esa puerta porque tiene otra completamente diferente. Entonces, por ejemplo, mira este pasaje. Eclesiastés 11:6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Entonces a veces Dios también permite que se cierre una puerta para que nosotros nos lancemos a los nuevos proyectos. A veces no comenzamos muchas cosas porque la comodidad que tenemos nos impide hacerlo. Estaba hablando hace unos días con una pareja y ellos me decían, mire, nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón y es empezar nuestra propia empresa, pero hoy reconocemos que el hecho de estar trabajando en una empresa donde cada 15 y cada 30 llega el salario nos tiene a nosotros quietos. Entonces a veces Dios, como ya ha visionado lo que tiene para nosotros, nos mueve un poquito la butaca y nos obliga. Nos dice, te haré entender, ¿cierto?, el camino correcto. Entonces nos cierra la puerta para que nos obliguemos nosotros a buscar la puerta abierta. Entonces una opción puede ser, tómate un plazo, bueno, Dios, 2 meses, voy a revisar mientras tanto qué recursos tengo para montar el otro negocio. Y mientras sale el trabajo yo voy a iniciar mi labor y luego puede continuar con las dos mientras el negocio se fortalece y luego el día de mañana se dedica solo a su negocio. No sé, es como un consejo que le daría yo a esa persona. Excelente, Paz, excelente. Bueno, y seguimos con más. Faltan 6 minutos. Miren, yo les prometo que en 6 minutos el pastor les responde 30 preguntas. Manden a sus celulares. Manden rápido, vamos a responderla rápido. Pastor, y esta pregunta que también me causó un poco de curiosidad, dice, quiero preguntarle al pastor, ¿cómo sé si la vida que estoy llevando es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo sé si estoy siguiendo el propósito de Dios en mi vida? Y bueno, me causa curiosidad, pastor, porque a veces o algunas personas de pronto están un poco perdidas, sirven en la iglesia o son cristianos desde hace tiempo, pero cuando uno habla con ellas realmente no saben, no hay un enfoque claro. Sí, no hay un enfoque claro, no tienen ese propósito claro. Sí, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿para qué estoy, cierto? ¿O por qué soy cristiano? ¿O para qué soy cristiano? ¿Por qué tomé esa decisión de vida? Y yo he aprendido que hay unos propósitos generales que me van a ayudar a entender mis propósitos particulares o específicos de vida. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es siempre concentrarse en lo de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. O sea, Dios le va a decir, mira, tú vas a hacer esto, lo otro y lo otro, lo otro. Yo, cuando empecé mi vida cristiana, créame que nunca, ni siquiera tuve la intuición o tuve el deseo, no había ningún indicio de que yo fuera a ser algún día pastor. Nunca.
Dios ya lo sabía porque desde que Él me formó en el vientre de mi mamá ya Él sabía cuál era mi propósito. Pero Dios se va revelando progresivamente también. A veces queremos que la revelación de Dios sea absoluta en nuestra vida y Dios se va revelando paso a paso porque a veces la revelación que Dios nos da puede ser muy fuerte para nosotros. Entonces yo creo que si Dios me revela hace 20 años o 20 y pico de años que yo iba a ser pastor, quién sabe qué hubiera hecho. Y no me hubiera preparado ni capacitado para llevar un tipo de iglesia como Él soñaba. Entonces Dios lo va guiando a uno ahí progresivamente, pero sí hay unos propósitos generales. Por ejemplo, si yo entiendo que yo debo vivir mi vida para agradar a Dios, voy a empezar a darle sentido. Entonces todo lo que yo hago es para agradar a Dios, para hacerlo sonreír, obedecer, vivir una vida en santidad, dejar de hacer muchas cosas, dejar de amar al mundo para amarlo a Él. Eso empieza a darme sentido y me empieza a dar propósito. Otra cosa que tú puedes hacer es plantarte en la iglesia. Ser parte de la familia de Dios te da sentido, te da identidad, porque nos necesitamos mutuamente. Pablo dice que todos somos miembros del mismo cuerpo y nos necesitamos. Entonces yo empiezo a ver que soy relevante y que cumplo una función. Otro es que yo nací para ser como Cristo. Entonces yo empiezo a imitar a Jesús en su estilo de vida, a ser luz y sal, a brillar, a ser diferente, a hablar diferente, a pensar diferente. Entonces empiezo a encontrar identidad, propósito, sirviendo a Dios y lógicamente compartiendo el Evangelio de Jesús. Si usted lleva esos 5 puntos en su vida, le aseguro que Dios le va a revelar lo específico de lo que tiene preparado. Ahora, si uno tiene dudas, yo creo que no hay mejor libro que uno pueda leer que es La vida con propósito. Una vida con propósito. Usted quiere aclarar más cosas, el mejor libro que uno puede leer es Una vida con propósito de Rick Warren. Le va a ayudar tremendamente, lo va a confrontar, lo va a llevar así de la mano paso a paso, 40 días leyendo unos capítulos espectaculares y al final uno sale motivado, animado a cumplir esos 5 propósitos y lo particular se va a manifestar más adelante. Bueno, excelente. Bueno, les recordamos a las personas que aquí está el número 321-755-24. Así Vamos que a darle 5 minutos más ahí. 5 minuticos más porque la verdad es ¿Me regalan 5 minutos? 5 minutos. Bueno, entonces manden más preguntas. Manden más preguntas. Bueno, pastor, seguimos con estas preguntas. De verdad la gente es bastante imaginativa, pero vamos a valérsela. Dice, buenas, tengo un mejor amigo, perdón, pero mi abuelita no está de acuerdo con nuestra amistad. Ay, abuelitas. Esto, denle un aplauso a las abuelitas, por favor. Abuelitas, las amamos, abuelitas. Esto me ha ocasionado problemas. Él me trata bien y me quiere mucho. ¿Qué me recomienda que haga, pastor? Yo creo que eso fue de un Teams. Sí, Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos la madurez ni la capacidad necesaria para escoger bien nuestras amistades. Entonces Dios pone la autoridad para protegernos. Si la abuelita está viendo algo, por algo es. 80 años no son 80 Sí. años. No, y seguramente lo que está viendo es que en la vida de una persona se sembraron principios, se sembraron valores. Y si son principios cristianos, creo que están aún mucho más claros. Entonces, lógicamente, una persona que ha caminado más que uno alcanza a prever, a notar que otra persona lo va a desviar de los principios, ¿verdad? El yugo desigual. Entonces, yo me preguntaría si fuera esa persona lo siguiente. Mi amigo, aunque me ama mucho, ¿ama a Dios? Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Ama a Dios? Si ama a Dios, le aseguro que entre los dos van a poder orar para que la abuelita lo acepte. Pero si no ama a Dios, créame lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1. Al final del capítulo 1 de Romanos hay una verdad muy contundente que uno debería tener siempre en mente. La Biblia dice que las malas compañías o la gente que hace lo malo sabe que hace lo malo. Ellos no son ignorantes a lo que hacen,
¿verdad? El que se emborracha, el que consume drogas, el que anda con otras mujeres diferentes a su esposa, ellos saben que no están haciendo lo correcto. Muchos de nosotros en su momento hicimos eso y sabíamos que no andábamos en lo correcto. Pero el problema es que ellos no se quieren ir solos para el hueco. Entonces Pablo dice, ojo, porque esa gente no se quiere ir sola, te va a llevar a ti al hueco. Entonces yo me preguntaría bien, me puede querer mucho, puede ser muy simpático, muy querido, pero ¿para dónde me va a llevar? Hay dos caminos. Está la puerta ancha y el camino ancho, y la puerta angosta y el camino angosto. La Biblia dice que la puerta angosta y el camino estrecho es difícil y pocos entran por ahí. El otro es una autopista. Entonces, ¿hacia dónde me está llevando? ¿Hacia la autopista o hacia el camino que demanda o que exige algo? Entonces, le prestaría atención. Yo siempre he aprendido que a la autoridad hay que escucharla, por algo es. Ven cosas que tú y yo a veces no vemos. Lo que pasa es que cuando uno tiene 15, 16, 17 años no quiere que nadie le diga nada. Pero escucha, en la sabiduría está la victoria. Amén, amén. Bueno, Tim, ya recibiste tu respuesta. Paz, esta pregunta dice, ¿qué hacer en momentos difíciles cuando mi esposo se altera por ir a la iglesia y o escucho la palabra de Dios? Tengo claro que debo tener mucha fe y paciencia, pero no sé qué hacer cuando ocurre esta situación. Bravo, esa es una pregunta de esas. Créame que esa pregunta me puso a pensar un rato y yo dije, ¿cómo contestar esa pregunta con sabiduría? Y el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes, yo sabré lo que te voy a poner en la boca. Y me hizo recordar el pasaje de Hechos capítulo 4. Voy a resumirlo rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando en Hechos 4? Los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y entonces ellos salen a predicar del Evangelio. Mejor dicho, Jerusalén está siendo removida por el poder de Dios. Y entonces los del concilio, los del Sanedrín están preocupados y los mandan a arrestar, ¿verdad? Y le dan sus golpecitos a Pedro y a Juan, que fueron los que capturaron, y los llevaron a la sala y los confrontaron y les dijeron básicamente lo siguiente: ustedes se van a callar la boca si no quieren morirse, ¿cierto? Y esto contestaron ellos, Hechos 4:18. Dice, entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Entonces yo pienso que hay que orar y pedirle a Dios que le dé valentía a esa persona y que pueda, con el amor del Señor y con la valentía del Señor y el denuedo de Dios, confrontar a su marido y decirle que por encima de su marido está Dios. ¿Sí? Y yo sé que Dios siempre respalda eso. Yo sé que suena fuerte y a veces puede ser así como radical, pero yo lo he visto en la vida de muchas personas. Cuando toman la decisión por Dios, mire, se puede parar en las pestañas el que sea, pero Dios va a responder. Yo he aprendido que Dios responde por mí, entonces yo no me preocupo. Cuando sé que viene de parte de Dios lo que yo hablo, lo que yo digo, yo no me preocupo. Que a muchos les va a doler y a muchos les va a incomodar, pues sí, porque la palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios produce piquiña, rasquiña en el pecador. Entonces, y por causa de eso dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 que por causa de eso su casa se santificará. Porque cuando uno honra a Dios, Dios lo va a honrar a uno. Entonces usted ponga siempre en el primer lugar a Dios y verá cómo Dios lo va a honrar a usted. Amén. Un aplauso para Dios por eso. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Quedó alguna pregunta? ¿A alguien no le hemos respondido aquí en vivo? Tenemos una sola preguntita, pastor, que acaban de mandar. Y bueno, y si ustedes quieren seguir mandando preguntas, en las redes sociales estaremos respondiendo todas las preguntas. Mándenoslas por inbox y le respondemos también. De pronto no nos alcanza acá para responderle a todos. Me están diciendo que desde Brasil, imagínense, desde Brasil están mandando preguntas. Dice, desde Brasil pregunto, ¿puedo llegar a tener intimidad con Dios y seguir sus caminos como lo hacía Samuel? ¿Cómo lo hago? Como Samuel, claro. Tenemos al Espíritu Santo que nos lleva, aún yo creo que superior a Samuel, porque ahora tenemos al Espíritu de Dios. A Samuel le tocó descubrir que ese era Dios el que le hablaba. Hoy nosotros tenemos la palabra revelada. Y claro, todo depende de la actitud y la disposición del corazón. Si uno tiene hambre, dice la Biblia, cuando Jesús estaba predicando en el Sermón del Monte, dijo, bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado.
Y yo creo que de Dios nunca termina uno de conocer y de recibir. Entonces siempre hay más. Así que anímate, métete de lleno. Paz, y esta última dice: en busca de enriquecer mis conocimientos académicos, espero iniciar un ciclo académico que impide que asista regularmente a las reuniones de la iglesia. Y esos son, y siempre creo que hacen esa pregunta. Y al equipo de crecimiento, ¿qué debería hacer? Hay un dicho que dice que el querer es el poder, ¿no? Ore, pídale a Dios que le acomode la agenda, aún vaya donde su líder, si usted está conectado en un equipo, hable con su líder y le diga: mire líder, yo no me quiero desconectar, tengo esta condición, esta situación, yo quiero seguir rindiendo cuentas, yo me comprometo a venir a otras cosas, voy a cambiar, tal vez no puedo venir al equipo, ni puedo venir el fin de semana, pero voy a venir los martes, los miércoles, los jueves, voy a estar conectado en otras actividades de la iglesia, esto, aún. Hay gente que nos ha dicho: mire, permítame ponerme mientras tanto en un equipo, aunque no sea el mío, déjeme ir a seniors, pero con tal de estar conectados, cuando hay hambre de Dios, cuando hay amor por las cosas de Dios, uno no tiene límites. Entonces yo lo animo a que si tiene amor por Dios, busque la manera, toque, dice busque y toque y se abrirá, ¿no? Que no vaya a ir a Lady, pastor. No. Bueno, muchas gracias. De verdad ha sido bastante enriquecedor este tiempo con el pastor Bernardo. Espero que todas las dudas que teníamos, no todas, pero sí algunas dudas, yo sé que fueron respondidas de parte del Señor. Carlos, pero yo quiero terminar con un consejo o 4 cositas para tomar buenas decisiones, para que usted se las lleve para su casa. Son 4 cosas prácticas que le van a ayudar a su diario andar. ¿Hago este negocio o no hago este negocio? ¿Acepto a este como socio o no acepto a este como socio? ¿Me ennovio con ella o no me ennovio con ella? ¿Compro esta tierra o no la compro? ¿Compro esta casa o no la compro? ¿Me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones? Son como las decisiones diarias que siempre nos están buscando y que necesitamos resolver de alguna manera. Entonces te quiero compartir 4 cosas rápidas que te pueden ayudar a tomar buenas decisiones. Busca siempre información sobre lo que vas a decidir. Bueno, ¿vas a comprar una casa? Bueno, busca información. ¿Cuánto valen las casas en ese sector, en este otro sector, en este otro sector? ¿Cómo están los créditos en el banco? ¿Cuánto tengo que ahorrar? ¿Cuánto tiempo me demoraría? Busca información, lee, busca información, pregunta. Una vez un hombre me dijo: no, yo quiero comprar un carro, pero es que, yo no sé, hizo ir a un banco y esos papeles. Yo le dije: pues si usted nunca va y pregunta qué papeles, ¿cómo le van a prestar? Entonces, toque la puerta, pregunte, busque personas que sepan, que sean conocedoras del tema, y usted va a empezar a llenarse de argumentos. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando usted tiene la información, ore en el secreto y pídale dirección a Dios. Dígale: Señor, mire, yo quiero cambiar de carro, o Señor, yo quiero cambiar de trabajo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto, Señor? ¿Qué será? ¿Cuál será la mejor decisión? ¿Qué tal? Tú conoces el corazón de ese hombre. Ese hombre me muestra el corazón, me muestra la apariencia, parece un socio formidable, pero en realidad tú eres el único que conoces el corazón. Revélamelo, muéstrame. ¿Debo o no debo hacerlo? ¿Me debo meter en ese negocio que estoy pensando, sí o no? ¿Debo dejar mi trabajo para dedicarme a la actividad independiente? Son preguntas que yo he visto que mucha gente se hace. Entonces busque la dirección de Dios. ¿Para qué? Para que sus emociones se puedan calmar, porque a veces queremos tomar decisiones por emociones. Cuando a mí me hicieron la propuesta de trabajo en el Cerrejón, me dijeron: pero tiene que decidir ya. Yo le dije: no, qué pena, yo no voy a decidir ya, yo necesito tiempo. Y pedí tiempo. Yo le dije: deme 3 días para yo pensarlo, analizarlo y tomar una buena decisión. Entonces la gente que quiere hacer cosas contigo va a tener que aprender a esperar. No se desespere. Tómese un tiempo para reflexionar, para preguntarle al Espíritu Santo. Lo tercero que debes hacer es analizar y valorar las opciones. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Voy, toco la puerta de mis autoridades y les pregunto: bueno, mire, tengo este plan, estas son las opciones, ¿usted qué piensa? Deme su consejo. Sumado a las voces de otras personas, le van a ayudar. ¿Qué cosas le dan paz y qué cosas no le dan paz? ¿Y con qué recursos cuento?
Esas son las cosas que yo debo poner en la mesa y analizarlas y valorarlas para poder tomar buenas decisiones. Y finalmente decida, porque nadie más va a decidir por usted. Dios no va a aparecer así, mira, toma esta decisión. Dios le va a guiar a uno, pero pase lo que pase, finalmente la persona que tiene que tomar la decisión somos tú y yo. Ahora, algo que siempre produce temor, no sé si le ha pasado a usted, que cuando uno va a tomar una decisión dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es de Dios? ¿Y si meto la pata? ¿Qué va a pasar? Pues no se preocupe, porque Dios es especialista en levantar al caído. ¿Verdad? Dice la Biblia que Dios no he visto a un justo que haya permanecido caído. 7 veces se cae y 7 veces se levanta. Entonces también a veces del error necesitamos aprender. No todo sale perfecto cuando uno toma decisiones. Así que tranquilo, Dios está con usted, y si Él es con usted, ¿quién va a ir en contra suya? Amén. Así que esos 4 pasos ahí se los comparto. Bueno, excelente, Paz, excelente. Yo sé que Dios está con nosotros y bueno, les recordamos que sigan mandando preguntas esta semana, que las estaremos respondiendo en redes sociales. En el transcurso de la semana también se estarán montando videos respondiendo a esas preguntas que ustedes manden. Anímense y bueno, estén atentos porque ahí puede estar su pregunta. Exacto, en Instagram y en Facebook. Entonces, las preguntas que de pronto no alcanzamos a responder hoy, vamos a estar ahí en las redes sociales dando así esos tips que uno necesita para tomar buenas decisiones. Si usted no hace parte de nuestras redes sociales, vincúlese. Sería para nosotros un honor contar con un colaborador como usted, para replicar, para multiplicar el llamado de Dios, la voz de Dios. Es una bendición que nosotros tengamos hoy todas estas bendiciones, estos beneficios de las comunicaciones, así que usémoslos. Y qué mejor que para llevar buenas nuevas, porque el mundo y Colombia necesitan oír lo bueno de Dios. Amén. Entonces síganos en Manantial de Dios en Facebook y en Instagram, ahí lo vamos a estar esperando. Envíenos sus preguntas mañana, entre mañana y el viernes vamos a estar respondiendo muchas de ellas. Bueno, y pronto otra vez nos veremos en Pregúntele al Pastor. Muy bien. Vamos a orar un momento. ¿Qué tal si se pone de pie? Y vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos ayude siempre a tomar buenas decisiones. Gracias, Señor, porque tú haces la vida atractiva, porque tú quieres que nosotros gocemos los años que tú nos regalas en la tierra. Queremos ser buenos administradores. Queremos aprender a tomar buenas decisiones. Queremos hacerte sonreír. Queremos agradarte. Queremos ser la gente obediente de este tiempo. Por eso hoy clamamos en el nombre de Jesús para que cada día nosotros podamos poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Que nos llenemos de información. Que aprendamos a leer, a preguntarle a las personas. Que recordemos siempre que en la multitud de consejos habrá victoria. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Afirma eso en nuestro corazón. Lo mismo entender que antes de proceder, antes de actuar, lo mejor es orar. Tomarnos unos minutos, unos segundos, unos días, un par de semanas para orar y buscar tu voluntad. Porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, también te pedimos para que nos des esa sabiduría y esa inteligencia para analizar y valorar las alternativas. Señor, hoy rompemos en el nombre de Jesús todo lo que hay en nosotros que nos impide ser personas sometidas, el orgullo, la rebeldía, que nos impiden ir a buscar consejo en nuestras autoridades. Yo te pido hoy, Señor, mejor que en mi decisión, en lo que yo estoy buscando, tú uses a mi autoridad para hablarme en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque llegará el momento en que tendremos que decidir. Bendigo a cada persona y si tú tienes alguna decisión que vas a tomar, yo quisiera orar por ti un momento. Si levantas tu mano y me permites orar por ti en esta noche, Señor, cada uno de los que tiene su mano en alto tiene que tomar decisiones en las diferentes áreas de su vida. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que abras los ojos de su entendimiento y que cada uno de ellos